el fortalecimiento de la democracia y la implementación plena de la Constitución Política del año 1991. Este es nuestro otro tema del día, que sin lugar a dudas, pues todos queremos escuchar desde esa visión del Pacífico. Entonces, ¿podrías compartirnos la visión al respecto? ¿Qué nos vas a contar al respecto? Y después de que tengamos este compartir de parte tuya, le vamos a dar la palabra a las personas que están conectadas, porque con seguridad ellos quieren también presentar preguntas. Entonces, bueno, Jaime, te doy la palabra y bueno, muchas gracias. Yo quiero decir que la Constitución de 1991 fue una apuesta esperanzadora. Si uno lee la Constitución de 1886, los negros, los afrocolombianos, no existimos. En esa Constitución, los indígenas no eran ciudadanos. ¿Sí? La Constitución del 91, con ese artículo que vamos a ver ahorita, 55, la creación de la ley 70, reconoció la ciudadanía de los afrocolombianos, ¿cierto? El sueño posible. Quería arrancar mostrando estas imágenes del paro nacional, dicen los medios, la explosión social. Y algunos políticos uribistas dicen que eso lo orientó, lo gestionó y lo manejó Petro. Y otros dicen que los rusos, que Maduro, ¿sí? Pero no, eso surgió de esa Colombia ignorada, de esa Colombia a la que quería hacerle mérito la Constitución del 91, esa Colombia multicultural y pluriétnica, diversidad cultural y étnica. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó entonces con la Constitución del 91? Y la respuesta pues está en el uribismo. Quienes hemos vivido estos últimos 20 años, también hemos visto cómo el uribismo ha intentado transformar esa ley. De hecho, las reformas que le han hecho a esa ley ha sido, pero durísima. Incluso la ley 70 misma tuvo sus amenazas de ser reformada. Entonces, el sueño posible de una Colombia en la que podamos dialogar culturalmente, todos podamos construir un país en el que todos nos sintamos colombianos, no colombianos de segunda o de tercera, sino colombianos iguales, pues pasa porque este camino habrá que transformar las estructuras de poder político y económico para aspirar a esa nación, ¿cierto? Y no es transformar eso para convertirnos en otra Venezuela, como seguramente dirán otros, ¿cierto? O otra Cuba. Yo creo que hay que transformar y cada país cada sociedad define qué es lo que más le conviene. Pero la sociedad colombiana sobre todo la juventud, con este paro,
ha demostrado que ya no le interesa este modo de sociedad donde estamos viviendo, que esto hay que cambiarlo ya, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en los siguientes cuál es la propuesta nuestra. El preámbulo de la Constitución colombiana es muy sabio. Allí estos manes se echaron eso es una cosa hermosa. En ejercicio de su poder soberano, el pueblo de Colombia, ¿cierto? Y sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Con el fin de fortalecer la unidad nacional y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo. A nosotros, los afrocolombianos, el Estado no nos garantiza la vida. ¿Por qué lo digo? Se ha demostrado se ha demostrado con claridad que los paramilitares que vinieron a matar a nuestros líderes tenían vínculos con la economía palmera. Como los paramilitares que jugaron pelota con las cabezas de las comunidades del Caribe colombiano, tenían vínculos con los terratenientes de esa región. ¿Y el Estado qué hizo? Acompañar a los paramilitares en una guerra obsesiva de un señor neurótico, ¿sí? Traspasó completamente los límites de la humanidad, de su humanidad y de la humanidad de la nación, para convertirnos en una guerra fratricida que a nosotros nos ha costado mucho. Entonces, el Estado ha incumplido esa Constitución, porque el Estado a los afrocolombianos no nos garantiza la vida. Y menos nos garantiza el trabajo. Y menos la justicia. Un día de estos fui a ponerle le hice una solicitud a la alcaldesa de nuestra ciudad para que nos diera respuesta a la necesidad de la vía que tenemos acá, sobre la cual sabemos que ya hay recursos, pero que los recursos están en otra entidad y entonces tienen un problema, un conflicto ahí. Y puse un derecho de petición. El derecho de petición es un instrumento que quedó en la Constitución. 8 días después fui a preguntar, 15 días después fui a preguntar, 30 días después fui a preguntar y no hubo respuesta de ese derecho de petición. Pero entonces dije, entonces la Procuraduría, porque la Procuraduría, yo le llevé una copia a la Procuraduría. La Procuraduría me tiene que tener una respuesta. Pues bien, tampoco el procurador provincial, que seguramente es de Pasto, pues tampoco se hizo cargo del asunto. Entonces, no me da justicia el Estado colombiano. No satisface mis necesidades de justicia, ¿cierto? Afortunadamente, debió generarse una crisis tan tenaz para que hubiera iniciativas de educación superior acá en Tumaco. A nosotros en los 80 nos tocaba salir a Pasto, a Popayán, a Cali,
a estudiar nuestras carreras universitarias. Y yo fui, hice parte del comité de estudiantes que a través de una movilización social trajimos la Universidad de Nariño a Tumaco. Comprometimos a la gobernación y al rector de la universidad de esa época para que sesionara el consejo de la universidad acá en Tumaco y se comprometiera con los ciudadanos tumaqueños a traer una sede de la universidad. 2 años después trajeron una extensión, pero el ahogado, aunque el sombrero, decían nuestros abuelos, ¿ves? Entonces, el tema del Estado colombiano y que le ordena la Constitución, pues en la región poco se cumple. Y la Constitución también habla de que este Estado es un Estado social de derecho organizado en forma de república, descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, ¿cierto? Y nosotros, desafortunadamente, pues, esa Constitución se ve limitada por la cultura de la corrupción política que existe en nuestro país. Alguna gente piensa que la corrupción política es una especie de enfermedad que uno podría inocular con algún tipo de brebaje mágico o una ley. ¿Por qué las leyes no han podido matar este virus, que es la corrupción política? Lo que ocurre es que este no es un virus. Como lo ha dicho alguien por ahí, alguna vez escuché, la sociedad colombiana nació en el origen de la sociedad colombiana. Se ubica en unas condiciones tan deplorables y luego se va generando una sociedad de castas en donde los españoles se apropian de ser los dueños, los amos, los dueños de los puestos públicos y todo, la riqueza del país, y los negros e indígenas ocupamos la base de la pirámide social, ¿cierto? En esa sociedad ya la corrupción era una forma de hacer la economía de esa sociedad. En una investigación sobre la historia del Chocó, uno de nuestros escritores interesantes, maestros de allá del Chocó, habla de la corrupción de los encomenderos. Y ocurre que hasta los curas encomenderos se robaban el quinto, que era el impuesto que tenían que pagarle al rey. Y hay viajes y viajes de delegados de la corona a América a tratar de resolver eso, pero es que ese es el origen de la economía y de la sociedad colombiana, la trampa. Y entonces uno escucha en toda la nación este tipo de refranes: echa la ley, echa la trampa. Entonces, ese Estado social de derecho, esa Constitución, la trampa se la hacen. Se hizo la Constitución, pues se hace la trampa, ¿no? Uribe la ha hecho varias veces. A papaya dada, papaya partida. Entonces los presupuestos están allí. Hágale, ¿cierto? El vivo y el bobo de su familia. Eso también lo he escuchado mucho para sustentar el hecho de que aquí hay que vivir desde la viveza. Y aquí no importa si somos
si somos tenemos una democracia participativa y pluralista, ¿no? Aquí el más vivo se pasa por eso, ¿cierto? Y ahí me faltó escribir uno que dice que hágale usted porque luego viene otro y eso sí se le lleva todo. Es decir, robe usted aquí y aproveche la oportunidad que si viene otro, eso se lo lleva. Nosotros tenemos la mayor herencia que nos dejó la colonia española es una cultura antiética, una cultura de filibusteros, una cultura de violencia, una cultura de rateros. Eso nos dejó España. Y eso heredó la clase que gobierna nuestro país. Si eso no es así, entonces, ¿por qué uno de los hombres más ricos del país salió involucrado en este caso de Odebrecht? Porque la corrupción no está en los municipios. Esa corrupción es minúscula, pero la corrupción es de la gran clase nacional, la élite, que se roba la plata del metro de Bogotá, que se roba la plata del plan, se me olvida, las artifugias de Uribito con el programa Ingreso Seguro. Entonces, fíjese que eso hace que la Constitución, pues, se la echen al bolsillo, ¿cierto? Nosotros en esa Constitución, al final, dicen los afrocolombianos que estuvieron allí todo el tiempo, porque nosotros no tuvimos constituyente, que al final Fals Borda, a Chito, un líder indígena de los guambianos, se van quedando los afrocolombianos por fuera. Hagamos ese artículo transitorio 55 que le dice al gobierno, haga una ley que reconozca el derecho a las tierras de las comunidades negras que vienen ocupando terrenos baldíos en la región. Nosotros podemos demostrar que en esta tierra en estas tierras, hay familias que pueden decir que desde 1850 están acá, porque compraron su libertad, porque se escaparon como cimarrones, ¿cierto? Y hicieron sus fincas, su modo de vida en esta región, pero eran baldíos en la ley 70. Y eso generó, ese artículo fue el fósforo que prendió la candela de la ley 70. Hágame el favor. La ley 70 de 1993, entonces, en su artículo primero, tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. Es decir, en el caso del Pacífico, eso tiene que ver con las familias nuestras, con nuestras familias que estábamos ocupando esos terrenos en los ríos. Pero también dice ordena esta ley, que como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico y el fomento de su desarrollo económico y social con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidad frente al resto del país y la sociedad. O sea que la ley no es para los consejos comunitarios como algunas funcionarios de instituciones le hacen creer al pueblo, a los colombianos, que el capítulo étnico del Acuerdo de La Habana es solo para los consejos comunitarios rurales. No, la ley dijo que eso era
tanto para esas comunidades, para nuestras comunidades en las familias, en la ribera de los ríos, como en el resto del país. Y es ahí donde Mérida pone mucha atención. Dice, claro, compañero, es que no es un problema solo de los territorios rurales, también el problema de las condiciones de nuestras familias en las zonas urbanas. Y ahí está la dinámica campo-poblado. ¿Cómo puede pensarse que la comunidad afrocolombiana del distrito de Agua Blanca no tenga los mismos derechos que tenemos nosotros los habitantes del Bajo Mira y Frontera? La ley 70 lo dijo. La ley 70 lo reconoció. Por eso es tan importante esa ley. Por eso mataron a nuestros líderes. Por eso mataron a la monja lideresa del Consejo Comunitario Acapa. Y por eso sacaron a los líderes del Palenque Nariño en el 2000. Esta ley llegó hasta la titulación colectiva de los territorios. Allí faltan unos capítulos. La política uribista detuvo eso, frenó todo eso. Frenó eso porque también teníamos unos capítulos alrededor de la administración de los recursos naturales. Unos capítulos que tienen que ver con minería, con ¿cierto? Otros temas estratégicos de la economía de la población afrocolombiana en la región, a los que tenemos derecho, porque somos de alguna manera con los indígenas, nuestros compadres indígenas, somos los habitantes de esa región. Este es un territorio étnico. Siguiente. Entonces, desde todo lo que les he planteado, todo esto que les he planteado, nosotros creemos que ese pacto por Colombia debe arrancar por la implementación de la reglamentación actualizada de la Ley 70 de 1993, que debe fortalecer nuestra propia visión de desarrollo, que el gobierno debe hacerse cargo de la responsabilidad de por qué detuvo una política que beneficiaba a las comunidades y que terminó parándola para ejercer unos procesos en que dañó a la población colombiana. ¿Cierto? Entonces, eso se tiene que hacer si queremos un pacto, un nuevo pacto para la convivencia en paz en Colombia, para que todos tengamos el derecho a vivir dignamente en Colombia. El gobierno tiene que volver a apoyar esa reglamentación actualizada a este momento. No el 93, sino a este momento. Y seguramente nos va a tocar revisar si los artículos ya reglamentados pudieran ser susceptibles de revisarlos para actualizarlos. Entonces, esa es una de las deudas que tiene este país con los afrocolombianos y que debe cumplirse en un pacto social. Lo otro tiene que ver con lo que firmó el país en la Convención de Durban de 2001. Nosotros somos víctimas del racismo institucional que se vive en Colombia. No es por más que el gobierno, en vez de venir a hacer proyectos sociales, viene a darnos bala y considera a nuestros muchachos
terroristas, en vez de preguntarse por qué nuestros muchachos están organizados allá trabajando con el narcotraficante. Hombre, es que el Estado no les dio las condiciones. No les dio alternativas, por Dios. No les dio condiciones mínimas. La mínima condición que necesitaba esta generación era un territorio pacífico en el que nuestras familias, como pasó con nosotros, ¿sí? Nuestras familias allá en las veredas nos mandaban la comida, el pescado, el plátano a una familia o parte de la familia que se venía a Tumaco a educar a los niños a terminar la primaria y el bachillerato. Esa relación de campo poblado la vivimos nosotros, quienes nos educamos en los años 80. Nuestras familias allá en las playas de Camalares nos mandaban el canasto de pescado seco, el coco y el plátano y algunos pesos para comprar el arroz y la panela y el pan de la merienda. Y con eso nosotros terminamos la primaria. Pero era un Pacífico todavía en paz. Usted se podía venir hasta en la madrugada y a usted no le pasaba nada. Pero es que aquí nos vacunaron con la guerra y el Estado no nos defendió, no respetó, no hizo respetar nuestra vida. Eso se debe al racismo institucionalizado que existe en Colombia. Para mucha gente, los negros del Pacífico no somos sino fútbol y danza. Eso me lo decía hace unos meses un profesor al que yo le decía, hoy, ¿cuándo vamos a hacer un proyecto de fomento de la lectoescritura? Esos negros solamente quieren saltar y bailar. Pues vos no te metas con eso, hombre. Eso es racismo. No somos inteligentes, no tenemos un profesional de barbacoas que trabaja con la empresa en Estados Unidos, que es un tipo que le ayuda ¿cómo se llama esa cosa? Un físico. No, ese es como una cosa rara, ¿no? En esta región, y es comprobable. Yo hice un trabajo para una gente de la gobernación, por allá en el 2008 más o menos, y recorrí toda la subregión. Siempre hago ese ejercicio. Y me encontré que en cada pueblo, Barbacoas, Charco, Mosquera, aquí en San Juan, había un profesor con un libro estaba escribiendo un libro, otro que ya lo había escrito y no tenía cómo publicarlo, otro que estaba todavía pensando en las ideas generales de su libro. O sea, hay gente que está pensando la región, se está pensando a sí mismo, está pensando sus comunidades. No solamente somos futbolistas y bailadores de danza y cantores de curulao y ahora estos ritmos modernos. También aquí somos de otra manera, también tenemos otro tipo bueno, ¿cómo se llama eso? Bueno, de capacidades, vamos a decir. De riquezas y fortalezas. Yo siempre digo, de fortaleza, ¿cierto? De fortaleza, de talentos, quería decir. De talento. Yo conocí en uno de esos viajes, porque como trabajo con unas mujeres
en Guapi y trabajo con otros en el Charco, y a veces que en Barbacoas, y a veces que en el mismo Quibdó o Ismina. Un señor en Guapi, tal vez, radiotécnico, y no me van a creer, pero era ciego, y armaba radios. Esos talentos, ¿de dónde salen, por Dios? Pero esos talentos se dan acá. ¿Sí? ¿Sí? Acá también hay esos talentos. Acá no solo somos futbolistas y bailarines, aunque también bailamos y también jugamos fútbol, pero hacemos más que eso. De hecho, por ahí en Face yo escribí alguna vez sobre la creatividad afrocolombiana. Y esa idea de la creatividad afrocolombiana no es mía. Jaime Arocha, el antropólogo de la Universidad Nacional, escribió sobre la cultura, ¿cómo dice? Bueno, sobre la cultura afro de esta zona. Y allí describe toda esa capacidad de adaptación al medio y la creatividad de nuestras familias para adaptarnos y crear cultura y crear vida, crear sociedad en un contexto supremamente complicado con unas incertidumbres tenaces. ¿Sí? Entonces, no somos, lo insisto. Entonces, esa idea de que somos los negritos, esa idea viene desde la colonia. Es el enfoque colonial que le posibilitó a los españoles secuestrar personas africanas y someterlas al tormento de la esclavitud en América Latina, en las Américas. En el caso nuestro, creo que hubo esa resistencia a la esclavitud llevó a que se construyera esa cultura afrocolombiana, ¿cierto? Pero sigue. Yo le comentaba tal vez en la otra reunión que hicimos, como siendo niño, todavía 12 años, iba con un pariente viajando para Cali y en Pasto un tipo me levantó y empezó a gritar, cogí un negro. Si eso no es racismo, dígame qué es, por Dios. O sea, entonces, esta sociedad está llena de todo eso. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer tenemos que hacer como sociedad y como Estado es implementar esas acciones que se desprenden de la Convención y la Declaración de Durban. Por el otro lado, hay que fortalecer los procesos de educación y educación cultural, pero esos procesos no son para los negros y los indígenas. Los indígenas y los negros sabemos quiénes somos. Los procesos de educación, e interculturales son para toda la nación, porque es que toda la nación nuestra es una nación de naciones, de pueblos distintos. Yo decía hace unos años que cuando yo viajaba, y he viajado bastante en este país, que después de cada montaña me encontraba un valle con población de culturas distintas. Y si no me creen, pues hagan un viaje a Putumayo. Uno coge de aquí para arriba, va dejando a los negros, a los afrocolombianos de Tumaco. Pasa después del Diviso y están los Aguá, y más allá empiezan otros hasta que llega hasta los Pastos, y bajando encuentra otros indígenas, otros pueblos distintos. Entonces, esa diversidad, hay que fortalecerla en la educación y la educación intercultural para reconocernos y valorarnos y encontrar la fortaleza de esa multiculturalidad. Eso no es negativo, eso es súper positivo. Lo que le hemos aprendido las familias afrocolombianas a los indígenas en nuestro parentesco ha sido enorme, y sabemos que ellos también le aprendieron a nuestros abuelos afrocolombianos.
Fortalecer los mecanismos de una democracia participativa. Es que la Constitución lo dice. Y miren, los municipios nuestros, en Tumaco tal vez hacen el remedio de tener un grupo de profesionales para que haga el plan de desarrollo, que es igualito al anterior. Pero en los otros municipios contratan unos expertos de Pasto para que hagan el plan de desarrollo, cuando el plan de desarrollo debería ser un ejercicio de participación comunitaria. Igual, pues el plan de desarrollo de la gobernación, pues también debería ser consultado. Igual el plan de desarrollo nacional. Pero el plan de desarrollo nacional, eso viene de afuera. Todos sabemos que eso viene de afuera. Las políticas globales y el gobierno aplica, el presidente aplica su propuesta de gobierno son aplicar las políticas globales. Entonces, creo que es importante, súper importante, fortalecer esa democracia participativa. Esa democracia participativa que nos quitaron en estas 2 décadas, porque a través de la metralla nos silenciaron, nos mataron a los que hablaban o nos los sacaron de la región. Entonces, eso hay que hacerlo. Eso es una cosa, una deuda. Fortalecer los consejos comunitarios de comunidades negras para que no dependan de la politiquería. Yo creo que eso hay que hacerlo con la eventual nueva reglamentación de la ley. Los consejos comunitarios tienen que tener tienen que tener garra, tienen que tener recursos para poder hacer su trabajo. Eso hay que pelearlo nuevamente, porque no pueden depender de la politiquería de los municipios ni de los gobernadores. Que a un gobernador le cayó bien el presidente de este consejo, pero el de allá no, porque el de allá es más crítico, entonces al de allá no le da plata, sino que le da un proyecto al que le cayó muy bien. Esa vaina no puede seguir así, ¿sí? Y por último, hay que respetar esa visión propia de desarrollo que tenemos los afrocolombianos y que somos herederos de esa visión, que no es una visión de tumbe y acabe con el territorio. Nosotros no tenemos un hacha como monumento en el parque. Nosotros tenemos árboles en los parques. Árboles en los parques. Y ahora aprendimos a poner ahí a los viejos que han colaborado, a nuestros músicos y a nuestros decimeros, les hemos hecho monumentos, pero en los parques teníamos árboles y palmeras, ¿sí? Entonces, es importante, es clave, este país tiene que respetar la visión de los pueblos. Estaba hablando de los afrocolombianos, pero también los campesinos, también los indígenas, ¿sí? Y cuando matan a un indígena, a un líder indígena, un líder campesino, a nosotros también nos duele, porque esa gente está tratando de construir una alternativa distinta para este país. Bueno, allí les dejo. Yo espero haber contribuido con estas ideas que no son solo mis ideas. Yo como sé escribir, hago de secretario. Hago de secretario, y entonces buena parte, pues, de lo que hemos hablado son en general, digamos, las aspiraciones de nuestras comunidades. Muchas gracias. Quedamos abiertos a... Muchísimas gracias a usted, maestro Jaime. No, pues, sin lugar a dudas, todo lo que usted nos ha compartido en el día de hoy enriquece estas propuestas planteadas y el desarrollo en el marco de Convergencia Colombia, una iniciativa liderada por nuestra rectora, la doctora Dolly Montoya Castaño, a través del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional de Colombia y de todas sus sedes. Y por supuesto, de la mano con las comunidades.
siempre lo decimos, la política no se construye sola, no la hacemos desde un escritorio, la política hay que construirla de la mano de las personas que la viven, que la requieren, que la necesitan. Y eso es justamente lo que estamos haciendo con estos diálogos, escuchándonos, compartiendo conocimientos, saberes, para identificar esas líneas claras de política pública en las que debemos trabajar. Sin lugar a duda, el fortalecimiento de la democracia y la implementación plena de la Constitución Política del 91, pues que ya está cumpliendo 30 años. 30 años, sí. 30 años y no está establecida. Está madura. Llama la madurez. Exactamente, maestro. Llama la atención que uno diga 30 años y estemos hablando de la implementación plena a los 30 años. Sin embargo, pues es un trabajo y es un reto que tenemos. Esos son otros de los grandes retos de país a los que nos enfrentamos los ciudadanos colombianos. Pero sin lugar a duda, aquí hay unos aspectos fundamentales de parte y parte, de la ciudadanía y del gobierno. Y estamos hablando del respeto por los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad, la inclusión, la equidad, el respeto por las particularidades, el respeto a la movilización y al control social como una expresión ciudadana, que yo tenga la libertad de expresarme y que no voy a sufrir las consecuencias que estamos viviendo en el día a día. No le vayan a disparar con los camisa blanca. Es impresionante. También tenemos programas de acompañamiento para las personas que ejercen el control social. Sin embargo, cuando uno mira los procedimientos y los protocolos, son demasiado tediosos para que te hagan un acompañamiento. Uno termina recibiendo la respuesta al año y sencillamente te dicen no mereces un acompañamiento o una protección, o sencillamente ya no estás en la faz de la tierra. Entonces, debemos luchar por esto, por ese respeto a esa expresión ciudadana. En un país democrático es una de las ganancias que tiene la democracia, y cómo no poder hacerlo. Obviamente hay otra cosa que usted mencionó y que me parece supremamente importante, y son los valores éticos. Y yo, de verdad, soy muy optimista. Yo sueño con que nuestro país en algún momento pueda desarrollarse sin corrupción, que aunque esto ha existido históricamente, usted lo ha mostrado, pero yo soy muy optimista con las nuevas generaciones y creo que tenemos una responsabilidad muy grande cuando formamos integralmente a nuestros estudiantes. Nuestra rectora lo repite todo el tiempo. Lo más importante es el ser, y tenemos que trabajar mucho porque los profesionales no solo tengan conocimiento, sino que también tengan los valores éticos, la responsabilidad social, la transparencia. Y eso es un trabajo que depende de todos nosotros. Y de ahí se desprende que sin lugar a dudas necesitamos fomentar, impulsar mucho la formación en democracia, en construcción de política pública desde el colegio. O sea, que los bachilleres empiecen a entender qué es la democracia, qué es ese tesoro que tengo y cómo lo ejerzo. Y entonces ahí es donde vamos a tener unas votaciones, unas elecciones, digamos, basadas en el conocimiento, en el análisis y no en las circunstancias momentáneas que puedan mostrarle alguna ganancia circunstancial que no lo lleva a ningún lado. Entonces, tenemos ahí otro reto y otra responsabilidad grandísima de trabajar conjuntamente, y creo que es importante empezar a hacer ese trabajo desde los colegios. Menciona, y aquí vuelve y juega un papel muy importante, obviamente, la educación. Entonces, y esa educación, etnoeducación, la educación cultural, la educación incluyente, con lo que esto significa, ¿no? Educación incluyente. Y ahí hago referencia, como dices tú, nosotros no solamente cantamos y bailamos, y allí hago referencia a que educación incluyente no es solamente pensar en que tengo que hacer una rampa para que una silla de ruedas pueda bajar o subir. No, es lo que realmente significa educación incluyente, que nos daría para otro tema. Pero bueno, yo finalmente, pues, solamente quería resaltar la importancia de este trabajo colaborativo, de este trabajo mancomunado, para
este planteamiento de proyectos que pueden dar solución a estos retos de país que atravesamos en este momento coyuntural, y que indudablemente dependen de los acuerdos sociales y políticos que podamos establecer. Entonces, quisiera seguir diciendo muchas cosas, pero sé que hay preguntas que las personas que están participando también quieren presentar sus preguntas, dar su opinión. Entonces voy a preguntarle, Farley, tú eres tan amable, me dices qué preguntas tenemos y te voy a dar la palabra para que empieces a presentarlas. Claro que sí. Profesora Amanda, muchas gracias. Gracias, profesor Jaime Rivas. Sabemos que todo esto lo adaptó rápidamente, para decirlo solo usted, y que era un trabajo en conjunto, pero pues de esto se trata. Y muchas gracias a los participantes, porque sabemos que por este impasse que tuvimos, pues estamos aquí todavía hablando de este tema, pero por eso es tan importante. Tenemos una pregunta en el chat del señor Giovanni Niño, y acabamos de ver que el profesor Fernando Puerta pide la palabra. Entonces, la pregunta dice: ¿qué opinión le merecen los procesos de titulación colectiva realizados por parte del INCODER a las comunidades del Pacífico? Esa es una pregunta. La otra pregunta es: ¿qué opina de los resultados censales de reconocimiento de población afrocolombiana 2005 y 2017? Si les parece bien, vamos también con la opinión, la pregunta del profesor Fernando Puerta, y ya continuamos con la palabra profesor Jaime. Entonces, profesor Fernando, tiene la palabra. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por invitarnos a este espacio, muy interesante. Lástima que me quedé sin escuchar a la líder emérita, a la maestra. La lideresa. La lideresa, ¿no? Yo simplemente, lo que pasa es que yo, bueno, me presento. Yo soy Fernando Puerta Ortiz, soy profesor de la sede de Medellín, y dicto un curso en Tumaco de cálculo, ¿está bien? Entonces, por eso es que estoy asistiendo. Y me interesaba oír pues esto, y me pareció muy interesante lo que habló el también líder Jaime Rivas, muy interesante sobre el campo y la comunidad, ¿no? La relación que hay, y que es muy particular en Tumaco, que son como muy cercanos, ¿no? El campo y la comunidad. Bueno, me excusan que de paso, pues les digo, soy de matemática, entonces yo ignorante de todas estas cosas, pero estoy aprendiendo, oyéndolos a ustedes. Y veo que Tumaco, como tiene esa región, como tiene esa particularidad, y que además tiene universidad, ¿cierto? Que hay sede de frontera, sería como muy interesante, o me parecería, o no sé, o les pregunto a ustedes si es posible volver a retomar o insistir en la legalización de la droga, que es una de las cosas que nos tienen definitivamente muy marcados. Ha sido marcado, y la violencia por todos estos gamonales, por todo lo como dice el profesor Jaime Rivas, ¿cierto? Los grandes terratenientes y los ricos de toda la vida, pues, de este país, las familias tradicionales, pues, que han tenido plata, y que obviamente lo que se está viendo es que están trabajando simplemente para ellos, de una manera muy cínica, pues, o sea, ya cualquiera que esté en desacuerdo con las políticas del Estado es un castrochavista, es un petrista, bueno, cualquier cosa se le acomoda, y se vuelve un objetivo militar. Hoy en día, desafortunadamente, son los jóvenes a los que se está apuntando y señalando de esta manera, y están asesinando de una manera muy sistemática. Entonces, y es una política de Estado, pues eso es un hecho también. De manera que a mí me preocupa eso, pues, y me gustaría, pues, que si desde las comunidades ancestrales y pasando por la universidad, ¿por qué no liderar o insistir nuevamente en la legalización de la droga? ¿Sí? Yo sé que hay otros males, obviamente, ¿cierto? Pero justamente
estamos en un país narcotizado, manejado por criminales narcotraficantes. Entonces, pedir que se legalice eso, yo creo que eso evita un poco más le quitamos ese poder, pues eso nos ayuda un poco a salir de este derramamiento de sangre por todo el territorio nacional y sobre todo de gente joven. Bueno, muchas gracias, qué pena. Eibar Angulo Núñez, un gusto saludarte y tienes la palabra. Muy buenas tardes, ya noche, imagínense. Muy buenas noches a todos y a todas las personas que están aquí. Realmente me siento muy orgulloso de que personas tan importantes y tan influyentes aquí en el territorio nos estén representando en plataformas tan importantes como la Universidad Nacional de Colombia y que cuenten mucho sobre los procesos. De verdad es una lástima que la señora María Emerita no haya podido estar aquí, una persona muy brillante, y lo único que me gustaría es contribuir un poquito a lo que mencionó Jaime, y es que realmente Tumaco ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, y a mi parecer cambió desde cierto punto que él lo mencionó, un momento de inflexión ese año 2000 hacia acá, pero ahora con la llegada de las universidades y nuevas oportunidades que nosotros mismos estamos generando y que la institucionalidad también está apoyando, está cambiando a mejor ahora. Y por cierto, cuando me enteré de esta iniciativa de Convergencia por Colombia, yo propuse que hablando de paz y de cumplimiento de la paz para nosotros aquí, lo primero en lo que fui enfático es que nosotros aquí en Tumaco aún no estamos dentro del marco de lo que es el Tratado de Paz, porque aquí seguimos teniendo violencia, seguimos teniendo guerrilla, y aquí es donde más tenemos que hablar de este tipo de temas, y por eso es tan valioso el espacio de hoy. Muy buenas noches. Gracias, Eibar. Muchas gracias, Eibar, por tu mensaje, tu aporte. Muchas gracias al profesor Fernando Puerta desde Medellín, a todos los que están presentes. Y bueno, yo creo que por ahora podemos darle la palabra al maestro Jaime para que responda las primeras preguntas mientras preparamos las siguientes. Farley, ¿te parece? Claro que sí, sabemos que muchas, ya es bastante tiempo, pero Sí. por lo menos si desean, también podrían dejar planteadas sus preguntas o pedir la palabra, no las indican y después también les hacemos llegar las respuestas. Por ahora, profesor Jaime, le repito las preguntas. Ajá. Dice, ¿qué opinión le merece los procesos de titulación colectiva realizados por parte del INCODER a las comunidades del Pacífico? ¿Esa es una? Creo que estas instituciones son apoyos. La reglamentación de la ley fija la iniciativa en la población que va a realizar esa titulación. De hecho, los consejos comunitarios que se han hecho en la región, en la subregión, han tenido el apoyo inicialmente del INCORA y luego de INCODER. No me puedo referir a cada uno de esos procesos porque cada vez pues se han hecho en condiciones, digamos, distintas, y a veces uno no tiene el suficiente tiempo para hacerle seguimiento, pero entiendo que lo importante es que hasta el momento esos consejos comunitarios que se han hecho en la subregión han tenido este apoyo de estas instituciones y el liderazgo de la población. En este momento, el año pasado tuvimos la información de que en la vía estaban intentando o está intentando
una población crear un consejo comunitario y empresarial, una cosa así, y sencillamente pues no creemos que la iniciativa prospere porque no tiene los criterios, no está dentro de los criterios que ¿cómo se llama esta? El instrumento que sale de la ley para titular los territorios los contemple. Entonces, tú no puedes, en ese caso, lo que pasa es que las poblaciones, alguna gente se ha dado cuenta que con los consejos comunitarios pueden gestionar recursos. Piensan que el consejo comunitario es una ONG más o una organización de base, como me dijo otra persona en algún momento. Ocurre que es que los consejos comunitarios son autoridades del territorio, administran el territorio. Entonces, en ese sentido, las instituciones como INCODER y el extinto INCORA tenían la responsabilidad de ser apoyos técnicos y lo van a hacer seguramente si la iniciativa es de una comunidad, de una población étnica, y no lo van a hacer, y si lo hacen sería ilegal, porque cualquier persona que le interese, porque tiene unas tierras acá atrás y tal, quiero hacer un consejo comunitario, no, eso no se puede. No sé si contesto la pregunta de esa manera o la precisa más. ¿Dónde está él? Sí, yo creo que es importante, en este momento está escribiendo, señor Giovanni Niño, pues nos gustaría escucharlo precisamente para saber sobre el contexto de esta pregunta, si se resolvió. Vemos que aquí hay nos está escribiendo algo en el chat, ¿es posible poderlo escuchar? Ah, perfecto, no hay audio, Giovanni, pero es difícil el micrófono. Ah. Perfecto. Ah, es por señas. Voy a entonces a leer. Dice en los comentarios, dice Ley 160, y dice, ¿cree usted que debería habilitarse nuevamente la consultiva de alto nivel afrocolombiano o quizás deba crearse una instancia que reúna las diferentes representaciones? En el proceso organizativo, que ya no es, digamos, solo el Pacífico, sino a nivel nacional, la Ley 70 generó una especie de explosión social positiva, de identificación y de visibilización de organizaciones del movimiento afrocolombiano. De hecho, pues ya somos afrocolombianos, negros, raizal y palenqueros. Es una cosa, cierto, que habla de la diversidad en el mapa de Colombia sobre la organización, sobre el movimiento social afrocolombiano. Una de las dificultades que hemos tenido para interlocutar con el gobierno, y eso hay que reconocerlo desde el centro, eso se reconoce desde el centro del proceso, tuvo que ver con la consultiva, ¿no? Con la consultiva de alto nivel, que en su momento fue muy importante, pero luego, terminó algunos de sus líderes, de sus integrantes, apropiándose del derecho de representación e incluso de territorios y consejos comunitarios, haciendo consejos comunitarios veredales, por ejemplo, y agenciando una representación de esos consejos comunitarios, y se volvieron pues
unos gamonales. Tenemos un ejemplo en Buenaventura, pero en general, digamos, la propuesta de la consultiva es buena. Es muy buena porque es una representación de todos los consejos comunitarios. Sin embargo, pues, la formación política y la cultura política que tenemos, pues no es homogénea. He hecho énfasis en ese virus cultural de la nación colombiana, y entonces en algunos casos pues no fue lo que se esperaba. Hay otros espacios de participación y negociación, como es, por ejemplo, el espacio de consulta previa que surge del primer Congreso Nacional, que a mi parecer era una propuesta muy loca, porque es mucha gente para hacer una consulta. Entonces eso resulta muy costoso y bueno, obviamente eso le resultaba un poco más barato al gobierno para no ir a consultar de consejo en consejo, pero igual eso fue un mecanismo que sigue siendo muy complicado. Igual, pues, como se ha dado esta explosión organizativa y de visibilización, pues uno encuentra consejos comunitarios ya, por ejemplo, en zonas urbanas como en Cali, en la vereda, en las orillas del Cauca, pues, y otros que están buscando ser reconocidos a nivel urbano. En cuanto a las organizaciones de negociación y articulación con el gobierno, pues eso se ha ido deformando un poquito, en la medida en que también el movimiento no es una fuerza monolítica, ¿no? El movimiento es más bien diverso, y a veces la interlocución con el Estado, que se hace a nivel nacional o departamental o municipal, pues es diferente en un sitio que en otro, ¿sí? Pero entonces, de todas maneras, hay unos principios que son, digamos, comunes a todos el movimiento, que es el tema, pues, de los territorios, el tema de la visión propia de vida, el tema del ser, del derecho al ser, de la identidad, la lucha contra el racismo y la xenofobia, todo. Esos son los elementos, pero a nivel, digamos, son 30 años, tenemos 27 años de Ley 70, y el movimiento, pues, ha tenido sus momentos buenos y sus momentos un poco débiles. En este momento, para mí es muy difícil decir quién es el representante del movimiento afro en Colombia, porque tenemos, por ejemplo, 3 o 2 consejos comunitarios que ya tienen partido, entonces tienen senadores. Entonces ellos serían también unos representantes de los intereses de las comunidades negras, y podrían, digamos, generar esas articulaciones con el gobierno. Entonces la cosa se ha vuelto mucho más compleja ahora. Bueno, maestro, pues no, esto es un encuentro espectacular. Quisiéramos tener muchísimas horas para continuar dialogando, pero seguramente hoy no tendremos muchas horas más, o sí vamos a tener muchos espacios en el futuro. Entonces, pero no quisiéramos cerrar este evento sin darle la palabra a otras 2 o 3 personas que de pronto... Sí, había una pregunta sobre el DANE. Sí,
Exactamente. Entonces, yo creo que podemos atender unas 3 preguntas más y ya daríamos el cierre a nuestro evento. Entonces, Fabi, tú tienes ahí a la mano las otras 3 preguntas y si Claro. no, exacto. Ya tengo sonido. ¿Puedo aclarar algo? Ahora, claro que Ahora sí tengo sonido. Qué Giovanni, pena, hombre, ¿tienes- profe Jaime. Bueno, no, todo eso iba a que sí, el movimiento afro realmente pues no es fácil de comprender desde un punto de vista representativo. Eh, Quería como destacar un poco, tal vez como una especie de acciones afirmativas de parte del Estado colombiano, digamos, la titulación que se le dio a, a los consejos comunitarios, que, pues, que lógicamente corresponden a unas poblaciones que han estado, que quizás durante siglos ocupando sus territorios, pues como usted ya lo explicaba. Ujú. Y son bastantes, son un poco más de 5 millones. Y me llama la atención que uno de los protagonistas de esa titulación, pues era, o es, no, era un afro colombiano, en el Incodera, en el Incora, muy cercano a estas comunidades. Y una pregunta que quizás quería que se complementara con esta anterior respuesta era cuál era su opinión de los resultados censales del 2005 y del 2017, principalmente porque es quizás cuando se intenta cuantificar por primera vez una población que puede estar por un margen que quizás no se le ha dado la atención suficiente, pero que de un punto de vista de las políticas públicas estatales, eventualmente se convertirían como una especie de argumento muy fuerte hacia la necesidad de orientar políticas públicas hacia las poblaciones, porque no solo es la cuantificación, sino su caracterización socioeconómica y su, digamos, relación estrecha desde un punto de vista demográfico con el territorio, ¿no? Entonces, quizás eran esas dos. Y por último, se me ocurrió tocar el tema de la representación y los consultivos, porque, digamos, puede ser interesante nuevamente que la población afrocolombiana se repiense como en sus instancias de representación, porque si lo hacemos de manera comparada con los indígenas, Ujú. quizás aunque ellos son menos y tienen más territorio, pues han alcanzado mayores cosas, digamos en términos de ONICO, PIAC, AICO, etcétera, ¿cierto? Eh, Tienen unas capacidades de negociación más altas, pero quizás esa enorme complejidad de la representación en el movimiento afro, con la población afro, también les ha impedido quizás llegar a alcanzar mejores, digamos, condiciones políticas, ¿no? Frente a los gobiernos de sus diferentes instancias. Pero simplemente, pues, eran esas. En torno al tema de comparar, digamos, el movimiento indígena con el movimiento afrocolombiano, es una tentación que siempre uno encuentra. El movimiento indígena tiene mucho más experiencia, tiene mucho más, más tiempo. Los afrocolombianos, si bien habíamos logrado, digamos, en los años 80 algún nivel de conciencia étnica, de identidad, y habíamos construido pequeñas organizaciones. Se trataban de grupos dispersos en el país, de intelectuales como, ¿qué puedo decir? Intelectuales chocuanos, de caribeños, cierto que poco a poco fueron haciendo visibles los intereses de los afrocolombianos, Juan de Dios Mosquera, por ejemplo, ¿cierto? Yo creo que
el movimiento que genera la Ley 70 y con la nueva Constitución hace visible otras iniciativas afro a nivel nacional, los caribeños, la gente que estaba en el Amazonas, los territorios nacionales, ¿cierto? Y obviamente hace muy complejo la conversación, en ponerse de acuerdo para la representación y crear, digamos, un poder colectivo. Eso es uno de los retos que tiene la comunidad negra. A pesar de que usted encuentra en Bogotá a Daira Quiñones trabajando en Bogotá y en poblados cerca, o encuentra en Girardot a otra gente, en Guaviare, gente intentando fortalecer el tema de los derechos étnicos, sigue siendo un reto muy duro, muy grande. Con decirle, pues, en la exposición le decía que llegamos a reglamentar la mitad de los artículos de la ley. Y eso no fue porque no quisimos. Eso fue porque no pudimos. Porque es que el gobierno cambió de política y dejó tirado esa política de la reglamentación por los intereses que están detrás de los gobiernos nuestros. Entonces es muy complicado. De hecho, también, igual pues hay diferencias en la formación política. Chocó ha tenido un proceso de participación política histórica. El departamento del Chocó se creó por la iniciativa chocuana de un líder Mosquera, liberal, ¿sí? Pero eso no es lo mismo, pues eso no se puede comparar con Buenaventura, que hace poco, hasta los años 80, era un municipio dependiente de Cali y ahora cada vez más dependiente de la economía del norte del valle y del Valle del Cauca, en donde, digamos, la economía portuaria frena los derechos de las comunidades. Igual pasa con Guapi, con Tumaco, donde los procesos de organización pues son limitados, ¿no? Igualmente en el Caribe colombiano. Entonces, eso explica mucho la dispersión y la dificultad de construir acuerdos de índole nacional. Sin embargo, hay espacios en la consulta, el espacio de consulta. Ahí hay unos, ahora no los recuerdo, en donde hay digamos, confluencia de liderazgo afro con, por ejemplo, indígenas, hay con el Caribe también, digamos, en mesas de trabajo, con Chocó. Sin embargo, como le digo, seguimos con esas limitaciones, que no es fácil, no es para decirle algo. En Tumaco, por ejemplo, después de la llegada de los paramilitares y la salida de los pioneros, del grupo pionero que venía empujando el desarrollo de la Ley 70 en Tumaco, en la subregión, esa gente tiene que irse y quedan otras personas que estaban apenas sensibilizándose, sin el acervo experiencial que ya tenían los anteriores, y deciden hacer otros consejos comunitarios
desde otra perspectiva, que es lo que hace que sean muy débiles organizativamente. Entonces, y tiene que ver con lo que pues, pasa en las regiones y pasa en los terrenos, en los terrenos que la situación pues se hace más compleja y bueno, ya lo dijeron por acá, intentar quitarle, titular un terreno estratégico donde hay muchos intereses que están dispuestos, pues esos tiene riesgos. Y a eso hay que sumarle pues la dispersión de la comunidad afro en Colombia, ¿no? En un proyecto, en una asesoría que hacía yo con unas organizaciones pesqueras, me decía un funcionario del INPA en una reunión, decía, oye, pero aquí para reunir pescadores de toda tu región hay que levantarse 10 millones solo para pagar el transporte aéreo, porque no hay cómo comunicar Tumaco con Quibdó, Tumaco con Vallasolano, con Buenaventura por transporte. En cambio, nosotros allá en el Caribe, si estábamos a una reunión y todo el mundo llega el otro día por la carreteable, nosotros tenemos esos problemas. Nuestra organización tiene esos retos, ¿no? Por eso también somos tan diferentes. El Chocó tiene una dinámica política distinta a la que tenemos los territorios del sur, que dependemos de las capitales andinas como Pasto, Popayán y Cali. Entonces, igual la representación se diluye, y bueno, lo importante para destacar allí es que se continúa y se crece, y se cometen muchos errores políticos porque tampoco hay, digamos, una experiencia acumulada de la lucha política afrocolombiana. Nosotros, como le dije inicialmente, éramos grupos de intelectuales que luego empezaron a juntarse, a hacer foros, ¿sí? Un poco inspirado por los movimientos sociales afroamericanos, ¿no? Pero ya es en la ley 70 que se concreta ese movimiento social, y eso ha crecido, ya no es el Pacífico, sino es una cosa, eso lo vimos en las asambleas, cada asamblea y luego el Congreso. Entonces, es un proceso que requiere mucho trabajo por la dispersión, por la dificultad de juntarse, se debilita. Y eso es cierto, tenemos... y obviamente también está pues el virus de la corrupción. Entonces, eso de cooptar a los líderes de los movimientos, pues eso ha sido parte del clientelismo, el caciquismo, el gamonelismo. Entonces también hay mucho por ese lado. En el tema del DANE, nosotros consideramos que esos datos están por debajo de lo que creemos que es nuestra población a nivel nacional. Y se ha manifestado eso en varios momentos. Creemos que no se llega a donde está toda la población, no se la logra contar. Entonces, creemos que en ese tema también hay unas limitaciones, porque si las políticas públicas se presupuestan a partir de la cantidad de población, nosotros ahí también vamos por debajeado, como dice Carlos Rosero. Profesor Jaime, muchas gracias.
Vamos a seguir teniendo encuentros ciudadanos desde la sede de Tumaco, vamos a abarcar más temáticas como estos temas que se estructuraron desde Convergencia por Colombia, que hemos venido desarrollando en los formularios. De hecho, en el chat en este momento encuentran el formulario que quiere recoger lo que ustedes piensan, lo que quieren recoger, lo que ustedes también están, digamos, apostándole, proponiendo reflexiones. Y esto nosotros lo subiremos a la plataforma de Convergencia por Colombia y a su vez seguiremos generando más encuentros de diálogo, pero para llegar a las acciones también que puedan estar a nuestro alcance dentro del Centro de Pensamientos en Asuntos Estratégicos del Pacífico Colombiano, que claramente pues ha venido liderando la profesora Amanda Lucía Mora, el equipo de la sede, y bueno, muchas gracias a todos y a todas ustedes por seguir acá. Vamos a retransmitir esta sesión y les contaremos pues cuáles serán los nuevos encuentros. Vamos a tener etnoeducación, vamos a tener lo que son juventudes ampliadas, derecho a la salud y también de la voz de los sabedores, las sabedoras del territorio y en este diálogo. Eso es, profesora Amanda. Muchísimas gracias, Pali. Bueno, yo entonces finalmente quiero expresar mis más sinceros agradecimientos, especialmente a la maestra María Emérita Ibarbo, que infortunadamente por esta calamidad familiar no pudo acompañarnos en el día de hoy. A ella le enviamos un fuerte abrazo desde la Universidad Nacional de Colombia, su casa, y le deseamos mucha paz, tranquilidad y que con seguridad y con el poder de Dios pronto estará más animada y mejor. Al maestro Jaime Rivas, pues muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido en el día de hoy. Sus experiencias son muy enriquecedoras para el proyecto de Nación y para el proyecto que lidera la Universidad Nacional de Colombia. Aprovecho también para mandarle un saludo muy especial a la Asociación de Mujeres Lideresas, ASMUL. Deberían estar conectadas por ahí, no sé cómo. Sí, ellas deben estar conectadas, ellas siempre se conectan y siempre están, digamos, aunando esfuerzos, pero sobre todo incluyendo a la universidad en sus proyectos, lo cual para nosotros es muy satisfactorio. Poder contribuir desde nuestro quehacer es muy, muy satisfactorio, así que estamos muy felices de trabajar con ustedes y sobre todo de que cada día aprendemos más y co-construimos más conjuntamente. También un saludo pues muy especial y nuestros más sinceros agradecimientos al Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional, a los profesores del Centro de Pensamiento en Asuntos del Pacífico, porque es un centro en el que participan profesores de todas las sedes, a todo el equipo de la Cátedra Nacional, Riquezas, Saberes, Problemáticas y Retos del Pacífico Colombiano, a todo el equipo de apoyo de la sede Tumaco y del Instituto de Liderazgo y de la Cátedra, que estuvieron aunando esfuerzos para sacar adelante este evento en el día de hoy, que por supuesto tiene el esfuerzo de todos, especialmente de nuestras comunidades. Un saludo muy especial para nuestro querido Pacífico Colombiano, a nuestros estudiantes que están conectados, también les vi, y aprovecho también para mandar un saludo muy especial a nuestra rectora, la doctora Dolly Montoya Castaño, al profesor Pablo Enrique Abril Contreras, que es nuestro vicerrector general, y saludar muy especialmente, no lo hicimos al inicio, pero no podemos cerrar este evento sin darle un saludo muy especial a la doctora Liliana Caballero, quien coordina el programa de Convergencia Colombia desde el Instituto de Liderazgo Público. Estuvo con nosotros acompañándonos y esto para nosotros también es un honor. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y por supuesto, maestro, un honor haber compartido con usted. Muchas, muchas gracias y como dice Pabli, nos veremos próximamente en otro encuentro de Diálogos Convergencia Colombia. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias a ustedes también por escuchar, por valorar estas ideas.
y por permitirme aprender también, porque uno sigue aprendiendo de todos estos procesos. Un buen estudiante. Ay, no, aquí todos, yo siempre digo, todos somos profesores y todos somos Todos estudiantes. somos profesores, somos estudiantes. Y cada día aprendemos algo nuevo y ahí tenemos a la doctora Liliana Caballero. Un abrazo, un saludo muy especial. Qué gusto haberla tenido en este espacio, doctora. Esto sí es muy agradable para nosotros. No, muy complacida, muy entusiasmada con este evento. Qué maravilla, que dice que no se dañó. Qué entusiasmo el de ustedes, qué emoción. Pues esto es la universidad, esto es Convergencia por Colombia, esto es Tumaco, profe y todos los demás. Y esta es una sede maravillosa que participa, que aporta, que está presente. Entonces me siento muy, muy orgullosa. Muy, muy orgullosa, Amanda. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues ahí aunando esfuerzos entre todos, sé que esto va a ser maravilloso y ojalá tengamos resultados prontos para poder presentar a las instancias gubernamentales, a los tomadores de decisiones, documentos co-construidos con las comunidades. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Bueno, entonces que tengan una feliz noche y un abrazo muy especial para todos. Ay, se me olvidó darle las gracias a Unimedios, que sé que también está Mayra. ahí tras, cuando dijo Diana, me acordé de la comunicadora del equipo de comunicación de Unimedios, de la Universidad Nacional, todos atentos y detrás de cámaras, tomando nota, haciendo lo que les corresponde desde su quehacer. A ellos también muchísimas gracias. Un abrazo para todos y una feliz noche. Adiós. Feliz noche. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.